Bienvenidos todos a estas clases en línea. Vamos a continuar con lo que son los costos variables. En este caso vamos a profundizar un poco en lo que es el mantenimiento, y en este rubro se incluyen los costos de los materiales y la mano de obra, tanto la directa como la supervisión de los empleados en cuestiones de rutinas y en reparaciones accidentales, también en la revisión de equipos y edificios. Quieras o no, si nosotros le decimos a alguien, por favor, necesitamos hacerle mantenimiento a nuestra descremadora, esta persona nos va a cobrar. Si le da una limpieza, aunque sea un centavo en la depreciación o medio centavo en la depreciación de su brocha para quitar el polvo, o de la aspiradora, si lo hace aspirado, pues, porque quieras o no, son equipos que a la larga se van desgastando. No, la brocha para quitar el polvo no es eterna, de igual manera la aspiradora tampoco, entonces vamos a gastar los materiales. Y aparte de que se gastó en el material, esta persona recibió una formación que de seguro esta tuvo un costo. Entonces, esta persona tiene que cobrar por el conocimiento adquirido durante X cantidad de tiempo. Entonces, por eso es que en este rubro de mantenimiento se incluye todo eso, y eso va aplicado hacia los edificios, porque sí, puede que haya un terremoto y ese edificio tiene que ser revisado, o simplemente por el desgaste natural. Incluso si nosotros tenemos una fuga en una tubería y esta va enterrada y no nos damos cuenta, con el paso del tiempo se nos va a ir ahuecando el piso, entonces tenemos que hacer mantenimiento para solventar este problema. Eso implica un costo para que no tengamos un accidente mucho más serio. Posteriormente a esto vamos a hablar de los servicios. ¿Cómo puede ser la energía eléctrica? Esta siempre la vamos a medir en kilowatt hora, es decir, cuántos kilowatts se están consumiendo por hora en nuestra industria. También de esto se ve en la casa nuestra. Nosotros, si revisamos un recibo de luz, vamos a ver que esta dice kilowatt hora. Por ejemplo, la mayoría de casas siempre andan rondando los 90, 99, hasta 110 kilowatt hora, más o menos por ahí anda. ¿Eso qué quiere decir? Que es el promedio de lo que estamos consumiendo de kilowatt por hora al mes en nuestras casas. Y en el caso de una empresa o una fábrica procesadora de lácteos como la nuestra, podemos hablar de dos situaciones en la cual nosotros podemos adquirir este tipo de electricidad. En primer lugar, es comprada, como todo mundo lo hace, y es la forma más sencilla: dos cables, un contador, y eso alimenta a toda la planta. Bueno, algunas veces van a ser necesaria la colocación de transformadores dependiendo de qué tan grandes sean los motores que se tengan, pues porque no siempre se recibe la corriente tal cual la necesitamos. No estamos tan cerca a veces de las subestaciones, entonces sí es necesario colocar un transformador para aumentar el voltaje y también poder operar nuestra maquinaria. Y eso sí, ahí va después el contador, después del transformador, porque es la cantidad de kilowatts que nosotros vamos a ir consumiendo, porque también las diferentes potencias eléctricas tienen costos distintos. No es lo mismo pagar por 110 por 220 que por 480. Las tres tienen, incluso si necesitamos más, vamos a tener que pagar un valor diferenciado. Curiosamente, quizás por el hecho de que hay menos que necesitan electricidad de más alta tensión, mientras más alta sea en nuestro país, es más barato el kilowatt. Entonces, también es mejor, si en algún momento nosotros podemos optar para nuestra planta por energía 220. Muchas computadoras están diseñadas para trabajar a 220, así que no hay problema. Muchas fuentes de poder de las computadoras y de las laptops, así que se pueden tener equipos comunes y corrientes trabajando con 220. Y la otra forma, que no es
tan común, pero que cada vez lo va haciendo un poco más, es la autogenerada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a empezar a producir nuestra propia energía eléctrica a través, por ejemplo, de biogás. Sé que en Alemania venden plantas generadoras de electricidad que trabajan con biogás. Es decir, que nosotros del estiércol de los animales producimos metano y este metano alimenta la planta generadora. También se puede hacer a través de paneles solares. Otra vez regresamos al caso de Alemania. Todas las construcciones deben de tener un panel solar por cada 20 metros cuadrados de área techada. Más o menos creo que ahí es como lo dicta la ley de ellos. Es una ley bastante interesante porque es de los primeros que obligan a que hayan paneles solares en las ciudades. Entonces esa es su relación. Uno por cada 20 metros cuadrados de área techada. Incluso en Metrocentro Santa Ana podemos ver que hay un área que tiene ya áreas techadas. Y podemos hablar también de generadores eólicos a través de torres de generación de turbinas verticales, así se le llama. Son turbinas mucho más pequeñas que las que se pueden ver, que están sobre montañas y que trabajan con grandes corrientes de viento, que generalmente se ponen en zonas muy ventosas. Algunas se ponen incluso en el mar, aprovechando que hay mucho más viento. El caso de nosotros sería lo contrario, son torres mucho más pequeñas que bien podrían ser de la altura de un poste de electricidad normal y que ellos tienen una turbina que aprovecha corrientes más suaves de, de aire. Y en este caso nosotros vamos a ver para costear este tipo de electricidad en cuánto nos cuesta montar este equipo, su mantenimiento y cuánto nos está produciendo. Ojo, hay situaciones en las cuales vamos a ver que son equipos bastante eficientes, incluso hay algunos que pueden devolver electricidad a al sistema nacional de electricidad, pues al alumbrado público. Lo hacen, no es tan común, pero sí lo puede hacer, y por eso también es importante la interconexión, pues tanto para nosotros devolver cuando hay exceso, por ejemplo en los días de Semana Santa, donde hace un calor horrible. Bueno, perdón que aquí acabo de cometer un error. No es el calor, sino la luz. Y obvio, esa luz nos produce bastante calor, pero es la abundancia de luz solar la que nos permite generar mucha electricidad fotovoltaica. Esa es una de las características que tiene nuestro país, que nosotros tenemos muchos días muy despejados. Si se fijan ustedes, la mayoría de días en la época lluviosa llueve cerca de las 6 en adelante. Es muy poco común que la lluvia se dé en los días y cada vez menos común que haya temporales. Entonces, al menos para la generación de electricidad fotovoltaica, nosotros tenemos un futuro bastante prometedor como país, porque tenemos bastantes días soleados que se pueden aprovechar muy bien. Vamos a hablar del segundo servicio más importante para nosotros, que es el agua, que en esta vamos a tener varios factores, que la podemos comprar, la podemos extraer o la podemos recibir del sistema público, al igual que la electricidad. Pues comprada el agua, hacemos referencia a gente externa, pues, o que nosotros tengamos camiones, dependiendo de dónde estemos ubicados, porque se puede dar el caso. No debería ser lo ideal porque se puede interrumpir en algún momento el flujo de agua, pero puede ser que nos toque estar comprando agua a través de pipas de agua. Generalmente muchas empresas ocupan un sistema combinado donde tenemos el pozo y también se recibe agua del sistema público. Generalmente el agua del sistema público tiene la característica de que ya viene potabilizada, entonces el agua se ocupa para
producción de alimentos, para el lavado de manos y otras cosas. Y aguas de pozo también se pueden hacer se pueden ocupar para este fin. Ya vimos cuáles son los protocolos. Tiene que tenerse un tanque especializado, tienen que haber filtros. Este tanque se tiene que estar lavando cada 6 meses a profundidad para garantizar que el agua sea potable, pues. Pero no siempre se logra. Entonces es lo mejor ocupar el agua del sistema público. Eh, lo correcto es también tener una cisterna independientemente del sistema que nosotros manejamos, y esto es para tener una reserva, no sea que de repente hay un aviso de que mañana se corta el agua y la cortan, y si nosotros no tenemos la cisterna, ¿qué vamos a hacer? Más si no tenemos un pozo o si no tenemos las medidas adecuadas para que el agua de este pozo sea utilizada en todos nuestros procesos. Entonces nosotros debemos de tener siempre una cisterna para garantizar por lo menos un día de producción diaria. El problema va a ser que si a posterior esto continúa, entonces deberíamos de garantizar el flujo de otra manera a través de bombas y otros lugares. Va a depender mucho de la naturaleza de cada pozo, qué tanto se puede utilizar el agua. Por ejemplo, sé que hay pozos que aquí necesitan sistemas de osmosis inversas por la cantidad de minerales que tienen. Hay incluso pozos de aguas termales en lugares donde uno no se imagina, como por ejemplo puede ser Metapán. Metapán, al tener esos depósitos calcáreos, también tiene algunos depósitos de agua salada. Es curioso encontrar pozos de agua salada, y es muy raro, pero los hay. Entonces no siempre se va a poder utilizar el agua de pozo, es otra característica. Máximo si cercano a nosotros hay comunidades que ocupan bastante letrina de foso, entonces esa agua va a estar contaminada, no se va a poder ocupar. Pasamos ahora a lo que son los suministros, que se incluyen lubricantes, reactivos, equipos de laboratorio, jabón para lavar las ropas o demás cosas, y los materiales menos la materia prima. Por ejemplo, yo quiero hacerle un análisis a la leche para ver la acidez o para ver si tiene, qué tantos hongos tiene, perdón, qué tantas bacterias tiene, y hago la prueba del CMT. Entonces el reactivo de CMT no es parte de la materia prima, porque yo no se la aplico a una mantequilla, por ejemplo, sino que es una prueba preliminar para ver si la leche está apta. Entonces eso constituye un suministro. Eso constituye algo que, si bien nos ayuda a mejorar nuestra calidad, no está íntimamente relacionado, porque yo incluso podría trabajar la leche sin hacer la prueba de CMT bajo mi propio riesgo, y que la calidad de mis productos sea menor y su vida útil sea menor, pero puedo hacerlo, se puede hacer perfectamente. También vamos a ver que se incluye, como les decía, los jabones, los detergentes para lavar. Les he dicho en más de una ocasión, la ropa se tiene que quedar ahí, tiene que ser lavada, incluso si es posible debe ser secada. Entonces todo eso tiene que ir dentro de nuestros suministros. Lubricantes, bueno, si tenemos una flotilla, vamos a ocupar lubricante. Nos va a salir más barato tener un barril de 200 litros de aceite para todo nuestro equipo que tener que hacerle cambios de aceite por fuera. Nos va a salir más caro, pues. Luego viene vamos a hablar de lo que son las regalías y patentes. Aquí casi no se ve mucho, pero sí, hay, por ejemplo, esos famosos quesos con denominación de origen, que si uno quiere hacer algo parecido, tiene que ocupar ciertas cosas, como por ejemplo decir queso tipo o sustituto de, o por ejemplo, se puede decir también sabor a. Son maneras de sustituir los sabores originales y las características originales para no caer en infracciones de, como les digo, ciertos productos que tienen denominación de origen. Imagínense, por ejemplo, que de repente nosotros lográramos que el queso morolique tuviera denominación de origen. Ok, solo el queso que se hace en El Salvador se le puede llamar morolique. Todo el que quiera hacer Guatemala sería queso tipo morolique.
O en Nicaragua podrían ponerle queso sabor morolique, o en Honduras sustituto de queso morolique. Entonces, para evitar tener que pagarnos regalías y patentes, porque si no, ahí sí habrían hasta problemas legales con aquellos que quieran usurpar la propiedad intelectual que se ha estado manejando. Viene lo que son los envases, que esto también se considera dentro del costo de la materia prima, porque no se puede vender la leche solo poner las manos y ahí recibe la gente la leche, sino que va en bolsa, que es la forma más barata, va en un envase de Tetra Pak o Tetra Brick, dependiendo de quién lo fabrique. Van también en galones plásticos y medio galones también, que es otra presentación que pueden hallar en los supermercados, y que esto va muy relacionado a la cantidad de producción que nosotros estamos teniendo. Pues no puedo decir voy a producir 10.000 litros de leche diarios y solo voy a tener 5.000 botellas de litro de leche, y lo demás que lo hago. Ok, entonces debo de repartir esos otros 5.000 entre botellas de galón, entre bolsas de leche. Es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta al momento de la producción diaria. Eso se tiene que tomar día con día. No podemos generalizar a decir del mes, porque mientras más grande sea, se pueden cometer más errores, o se pueden de repente dar situaciones donde uno se queda sin proveedores. Lo que se puede hacer es que sí se hace un pedido mensual, pero tomando en cuenta la producción diaria. Por cualquier desfase que pueda haber, nosotros también lo vamos a suplir. Ahora, regresamos a la cuestión de los costos de producción. Nos vamos ahora a lo que son los costos fijos, conocidos también como los costos indirectos, como por ejemplo vamos a ver lo que son los costos de inversión, y entre ellos vamos a ver la depreciación, que es decir, qué tan barato se va volviendo una maquinaria, un equipo, a lo largo del tiempo. Si se fijan ustedes, veamos el caso de los celulares. No es lo mismo comprar un celular nuevo que un celular del año pasado y nuevo. Y no es lo mismo tampoco aquel que ya está usado. O sea, vamos a ver que el que sale en el momento es más caro. El que ya tiene un año, ya quizás lo podemos hallar en ofertas. El que está usado va a estar todavía más barato incluso que las ofertas. Incluso dependiendo, porque algunos vendedores te van a decir detalles en la pantalla, todavía te lo van a dar más barato, porque hay una depreciación. El artículo se deteriora a lo largo del tiempo, incluso si nosotros no lo estamos ocupando, se va a deteriorar. Por ejemplo, en el caso de los vehículos, si nosotros no utilizamos la batería, la reacción ácida que hay en su interior se va a terminar de desarrollar y se va a descargar. Entonces nosotros, a través de la generación eléctrica con el alternador, vamos a regenerar de cierta medida la batería. No es una regeneración completa ni eterna, por eso hay que cambiarla cada cierto tiempo. Pero si nosotros simplemente la dejamos, se acaba la reacción ácida y se acabó la batería. Entonces podemos ver que aún el desuso nos va a causar daños. Incluimos también los impuestos, los seguros, las financiaciones. Es decir, si nosotros hacemos un préstamo, eso va incluido. También vamos a ver lo que son los gastos generales, que son la investigación y el desarrollo. Muy importante, siempre nosotros debemos de tratar de investigar y desarrollar nuevas maneras en producir nuevos productos, y los mismos productos de una forma más eficiente. Porque en la medida en la que nosotros reducimos tiempo, materiales, nosotros vamos a maximizar nuestras ganancias. Si nosotros pudiéramos hacer una manera que el queso duro blando no estuviera en un mes, sino que en 15 días, con las mismas características que las que tiene uno que ha estado un mes, nos ahorramos 15 días, nuestra producción va a ser más rápida. Entonces, ahí la importancia de la investigación y el desarrollo, las relaciones públicas. Hoy
Ya hemos visto bastante lo que es en las redes sociales, las páginas de nuestros productos, de nuestros restaurantes favoritos, de los lugares de recreo favoritos, de nuestros artistas favoritos y cómo estos juegan de manera positiva para que la gente adquiera un producto. Veamos, por ejemplo, el caso de Old Spice. Old Spice hubo un tiempo que fue un desodorante y una loción de señores. Después aventaron esa campaña muy arriesgada donde el actor Terry Crews aparece gritando y, quieras o no, revivió a la marca. Veamos ahora el caso contrario de Gillette. Gillette de repente en Europa y en Estados Unidos lanzó una campaña acusando de masculinidad tóxica. ¿Y qué pasó? Perdió a sus mayores clientes, los hombres. Entonces podemos ver cómo es de importante las relaciones y cómo el gasto pues, en estas mismas puede hacer que nosotros tengamos cierto éxito. Una forma barata de hacerlo hoy en día es a través de las redes sociales. En las redes sociales se pueden crear páginas que dependiendo de la distribución así vamos a pagar más o menos. También vamos a tener en cuenta lo que es la auditoría y lo que son los gastos contables. Nosotros declaremos a cero o declaremos $1.000 millones en ventas, vamos a tener que tener un contador y a ese se le va a pagar. Sí, aunque nosotros declaremos a cero, porque por ejemplo las cooperativas durante 5 años tienen un periodo de gracia donde no pagan impuestos. Entonces ellos van a necesitar un contador y van a estar declarando a cero, aunque si estén generando ventas, si estén generando productos, si estén generando compras, siempre se van a necesitar de ese contador, aunque digamos que estamos a cero, porque esa es una de las estímulos que reciben las cooperativas para facilitar su creación y facilitar su crecimiento. También asesoramiento legal y patente. Ya vimos lo que son las regalías. Si nosotros infringimos una patente, ni modo, vamos a tener que buscar asesoría legal en un litigio. Y si nosotros, al contrario, somos víctimas de violación de alguna de nuestras patentes, vamos a necesitar asesoramiento legal, independientemente que nosotros sea nuestro primer producto y curiosamente sea un producto recién elaborado por nosotros. O sea, que todo el proceso y todo nuestro producto sea completamente nuevo. Si este está siendo violentado y ya está registrado, vamos a recibir un asesoramiento legal. O si nosotros ya tenemos otros 25 productos, somos una empresa bien establecida y uno de esos 25 es el que está siendo violentado, igual va a tocar. Otro costo fijo son los costos de dirección y administración. Quieras o no, siempre vamos a tener un encargado, aunque tengamos una alta producción o tengamos una baja producción. Solo que hay que buscar que ese encargado mantenga alta la producción y las ventas también a través de diferentes ayudas, como les estaba mencionando. Las relaciones públicas son muy importantes, pues, y si esta persona no presiona al community manager, al publicista, que el que le estamos pagando, pues hay que ver en qué otra área funciona mejor, buscar a alguien que sí lleve por buen camino la dirección de la planta productora, los costos de venta y distribución. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto me cuesta a mí llevar desde mi planta productora hasta la tienda de la niña Chanita? ¿Cuánto me cuesta a mí llevarla desde mi planta productora hacia el Super Selectos de Sonsonate, hacia el Super Selectos de Santa Ana, Metrocentro, por ejemplo? Son dos gastos muy diferentes. Ya, el máximo, si estamos hablando nosotros de que estamos ubicados en San Julián, entonces no es lo mismo pagar de aquí a Sonsonate que pagar de aquí hacia Santa Ana, pero al final el super lo tiene que vender al mismo precio. Entonces tenemos que ver un costo de distribución que nos permita venderlo al mismo precio yendo desde aquí hasta la Unión. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el costo del precio más largo y ese se lo grabamos a todos nuestros productos. Y ese costo va parejo y los supermercados van a dar siempre igual. Aunque a nosotros a la larga nos tenga más cuenta, venderlo aquí en Sonsonate. Eso siempre pasa, pues. Mientras más cerca lo tengas de tu planta productora, te va a
tener más cuenta. Mientras más lejos te toque ir, vas a tener que gastar más. Por eso también es importante ver si este viaje vale la pena en cuanto a volumen, porque a mayor volumen nos va a salir más barato el flete y el costo de transporte que llevarlo, por ejemplo, en un pickup. Si yo, por ejemplo, llevo 10 libras de queso en una moto, en una mochila, me va a salir mucho más caro que decir voy a llevar 26 toneladas de productos lácteos, que es el máximo que creo que puede cargar un remolque de un tráiler hacia Usulután. Nos va a salir mucho más barato. Entonces hay que ver cómo nosotros hacemos más eficientes los transportes y cómo nosotros podemos llevar hacia nuestro cliente a un precio competitivo nuestros productos. Vamos a adentrarnos ahorita un poco más a lo que es la depreciación. Como yo les dije, es la disminución de los bienes que nosotros tengamos, y esto va perdiendo valor según cómo crecen en la antigüedad. Un producto más, un bien más viejo va a tener un valor menor. A nivel de empresas, generalmente un vehículo se deprecia en 5 años. Hay vehículos muy buenos que los han tenido más tiempo. ¿Y qué hacen con eso? La depreciación de ellos ya llegó a cero. O sea, ellos los han tenido tanto tiempo que su valor de depreciación es cero. Y ahora bien, si ellos lo quieren vender, lo van a hacer a otro precio, pues, porque no se puede vender a cero un vehículo que esté en buen estado, pues. Pero para cuestiones contables, su valor es cero. Es un poco raro cómo se da esa situación, pero así se maneja a nivel contable. Como ya tienen tanto tiempo, su depreciación llegó a ser esa. Y esto se hace también con el objetivo de mantener equipos mucho más recientes, que ya no estos cuentan con las últimas mejoras. Al momento de operar tienen a veces menos chance de sufrir roturas o necesidad de reparaciones. Por ejemplo, veamos en el caso de computadoras. Actualmente ahorita está viéndose bastante la nueva lucha entre AMD con sus procesadores Ryzen y los Intel con su serie i. La desgracia es que Intel se quedó en 14 nanómetros y en cambio AMD con su serie Ryzen ahorita está optando en la tecnología de 7 nanómetros. ¿Esto qué quiere decir? Que su procesador más alto en rendimiento consume casi la mitad de electricidad que el procesador de mayor rendimiento, que sería el i9 de Intel, para que vean cómo la última tecnología nos va a estar ayudando a minimizar costos. Por ejemplo, otro caso también es la cuestión de los vehículos. Recuerdo que mi papá muchas veces me decía que ciertos vehículos, por ejemplo los Jeep Willys y también los Land Cruiser, traían cajas de 3-4 velocidades. Hoy, por ejemplo, tenemos pickups de 6 velocidades hacia adelante, más la de retroceso. Entonces podemos ver que estos vehículos han venido mejorando su eficiencia y tenemos consumos cada vez menores de combustible. Aparte de eso, vemos por ejemplo que en teoría un vehículo recién salido de agencia no tendría por qué estarte fallando. Un vehículo que ha recibido su mantenimiento como se debe te puede incluso llegar 10 años sin una reparación seria. A diferencia de que, por ejemplo, nosotros compramos un vehículo de hace 10 años que quizás no tiene un buen mantenimiento y nosotros tengamos que correr con esa reparación seria. Entonces vemos cómo la depreciación nos influye bastante al momento de elegir la maquinaria que nosotros vamos a tener. Obvio, también el dinero con el cual nosotros dispongamos. No, tampoco podemos optar, si nosotros no tenemos un mercado establecido, somos primerizos, a aquellas tecnologías que vamos a tener las sobradas. Por ejemplo, no necesitamos una descremadora que nos va a descremar, por ejemplo, 1000 botellas en una hora, si nuestra producción diaria va a ser de 1000 botellas.
Por ejemplo, nosotros podemos tener una de 150 botellas y que en esas 8 horas de trabajo diario nosotros salgamos sobrados con la cantidad de lácteos que vamos a producir. De momento, hasta aquí dejo este video. Vamos a seguir con los costos fijos en el próximo. Muchas gracias por la atención prestada.